Hola, mi nombre es Denise y el día de hoy mi equipo y yo vamos a exponer sobre los principales contaminantes del suelo. Mi equipo está conformado por Maranzazú, Alejandra, Karina, Manuel y César. Así que, ¡comencemos! Hola, soy Karina y les voy a hablar acerca de los contaminantes químicos. Primero, tenemos que saber qué son los contaminantes químicos. Bueno, los contaminantes químicos se pueden entender como toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética, que tiene probabilidades de lesionar la salud de las personas en alguna forma o causar efecto negativo en el medio ambiente. Los agentes químicos pueden aparecer en todos los estados físicos de la materia: sólido, líquido y gaseoso. En el estado gaseoso se encuentran los gases, vapores y humos. Podemos encontrar las emisiones continuas y las emisiones instantáneas. En las emisiones continuas tenemos la descarga de chimeneas, quema de mercurio a aire libre, emisiones de máquinas, vehículos y del tránsito en general. Mientras que en las emisiones instantáneas tenemos todo tipo de emisiones accidentales, por ejemplo los incendios forestales, entre otros. En el estado líquido se encuentra todo tipo de sustancia líquida, obviamente, que puede causar daños a la salud, por ejemplo, todo tipo de combustible. Estos líquidos pueden ser liberados al medio ambiente en forma controlada o en forma incontrolada. Por último, en el estado sólido tenemos todas aquellas sustancias como minerales de asbestos, sustancias contaminantes absorbidas a partículas sólidas, sólidos en suspensión, polvos, residuos de construcción, basura doméstica y basura industrial en general. A continuación les presento algunos ejemplos de contaminantes químicos presentes en el suelo. El primero de ellos es el formaldehído, el cual su origen es de las lacas, panel de partículas, materiales derivados de la madera, muebles, obras de rehabilitación, equipamientos, calefacción, fugas, combustiones, emisiones. Otro son los disolventes. Estos son originados de pinturas, lacas, plásticos, materiales de construcción, productos de virutas de madera, muebles, obras de rehabilitación, revestimientos, productos de mantenimiento, etc. Otro ejemplo muy común son los pesticidas, ya que son muy usados. Estos pueden ser biocidas, insecticidas, fungicidas, entre otros. Otro también muy común son los metales pesados, ya que estos provienen de la protección de la madera, materiales de construcción, equipos, humedad de construcción, PVC, pinturas, barnices, conductos sanitarios, desechos industriales, electrodomésticos, etc. Y por último tenemos las partículas y fibras, como polvo fino, nanopartículas, amianto, fibras minerales, etc. Estas provienen de los aerosoles, sustancias en suspensión, el polvo, humo, hollín, como es el que se muestra en la figura, que proviene de las chimeneas. También puede provenir de los materiales de construcción y de aislamiento, instalaciones de ventilación o algunos otros equipos. Como desde pequeños nos los enseñan, los residuos se pueden clasificar en tres principales grupos: sólidos, gaseosos y líquidos. Ahora es momento de hablar acerca de los residuos sólidos. Bajo la denominación de residuos sólidos se agrupan únicamente los residuos que se encuentran en estado sólido de la materia. Como en la pizarra podemos observar tres ejemplos: el papel usado, una botella de plástico e incluso de vidrio, o un envase de cartón. Como dato general, en el año 2018 en México se registraron alrededor de 13.073 toneladas de residuos sólidos. Es impresionante debido a que contribuye a una alta cantidad de contaminación medioambiental en México. Y bien, te estás preguntando, ¿y cómo se clasifican los residuos sólidos? Los residuos sólidos se clasifican en dos grupos principales: peligrosos y no peligrosos. Los peligrosos, como el nombre lo indica, son los que pueden suponer un peligro para el ciudadano o para el medio ambiente, debido a sus propiedades corrosivas, explosivas o tóxicas.
y los no peligrosos son aquellos que no contribuyen a un problema para la salud del ser humano o para el medio ambiente. Los residuos no peligrosos se pueden subdividir en 4 grupos. En los residuos ordinarios, que son generados durante la rutina diaria en hogares, escuelas, oficinas u hospitales. En residuos biodegradables, que se caracterizan por desintegrarse o degradarse de forma rápida, convirtiéndose en otro tipo de materia orgánica. En los residuos inertes, que son característicos porque no se descomponen fácilmente en la naturaleza, sino que tardan bastante tiempo en su descomposición. Y en reciclables, que pueden someterse a procesos que permitan que puedan ser utilizados nuevamente. Además de estas 4 clasificaciones, también se pueden clasificar los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos. Los residuos orgánicos son donde se agrupan en los residuos biodegradables y los no orgánicos o inorgánicos son los que por sus características químicas sufren una desintegración natural muy lenta. Muchos de estos residuos son reciclables por métodos complejos, tal como las latas, plásticos, vidrios o gomas, y aquellos que no es posible reciclarlos son las pilas, que algunas veces resultan peligrosas para el medio ambiente. Después de observar cómo se clasifican a los residuos sólidos, es importante preguntarnos en dónde se tiran y reciclan los residuos sólidos. Pues bien, después de que nosotros consumimos el contenido dentro de los residuos sólidos, estos residuos son recogidos y se van a algunos destinos para ser desechados. Estos destinos pueden ser el relleno sanitario. El relleno sanitario es un método de eliminación de los residuos sólidos que consiste en depositarlos en el suelo, sí, como escuchaste, en el suelo, de forma esparcida y compacta. Esto se hace sobre todo con los residuos peligrosos. También a los residuos sólidos se les puede desechar por medio de incineración. ¿Qué es la incineración? La incineración es un sistema para tratar la basura. Consiste en quemar estos desechos a elevadas temperaturas. Lo que consigue la incineración es reducir su volumen hasta un 90% y su peso hasta un 75%. Entonces se escucha demasiado bien hasta que encontramos que las desventajas de este sistema es que genera una gran cantidad de cenizas, residuos inertes y gases que además de ser contaminantes para la atmósfera resultan ser demasiado tóxicos para las personas en el medio ambiente. Y por último, y la manera más usual de tratar a los desechos sólidos es la separación y el aprovechamiento. Este sistema clasifica los residuos sólidos en el lugar donde son producidos para posteriormente poderlos recuperar. Para recuperarlos se aplican procesos, técnicas y operaciones que consiguen devolver a estos materiales la posibilidad de reutilizarlos en su función original o en alguna similar donde se le pueda dar un gran uso y pueda ser beneficioso para las personas que lo están utilizando. Residuos especiales. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define los residuos de manejo especial como aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos. Otra herramienta de consulta es la Norma Oficial Mexicana 161 Semarnat 2011, que establece los criterios para clasificar a los residuos especiales y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo, el listado de los mismos y su clasificación, el procedimiento para la inclusión o exclusión de dicho listado, así como los procedimientos para la formulación de los planes de manejo. Residuos eléctricos y electrónicos. En México, los residuos eléctricos y electrónicos se encuentran dentro de la categoría de manejo especial. La tecnología de rápida innovación y de cortos periodos de vida son algunos de los factores que contribuyen a la creciente cantidad de residuos electrónicos generados. Las computadoras y los teléfonos celulares pueden contener más de 1000 diferentes sustancias peligrosas. Entre las principales que se pueden encontrar son el plomo, mercurio, cadmio, zinc, itrio, cromo, berilio, níquel, retardantes de llama bromados, trióxido de antimonio, retardantes de llama halogenados, estaño, cloruro de polivinilo.
Dado lo anterior, existe el riesgo de contaminación al medio ambiente y daños a la salud debido a que los equipos eléctricos y electrónicos en muchas ocasiones son desechados de forma inadecuada, lo que puede favorecer la producción de lixiviados que liberan sustancias químicas tóxicas, las cuales podrían filtrarse a través del suelo y llegar a contaminar los mantos acuíferos y por lo tanto dañar nuestro organismo al beber agua contaminada con metales pesados, los cuales en altas cantidades pueden provocar graves efectos en la salud. Residuos clínicos o sanitarios son aquellos desechos generados en un centro sanitario. Se presentan en cualquier estado y con variada composición, por lo que plantean una especial dificultad para el diseño de un modelo eficiente de gestión. Se pueden clasificar en las siguientes categorías: A. Cadáveres y restos humanos. B. Residuos químicos. C. Residuos citotóxicos. D. Residuos radioactivos. Pueden contener diversos microorganismos que ingresan a través de las heridas o cortes en la piel, mucosas y en casos infrecuentes inhalación e ingestión. Los residuos cortopunzantes son la principal causa de la enfermedad evitable vinculada al manejo de los residuos especiales. Los agentes que pueden ser transmitidos por esta vía son el virus de inmunodeficiencia humana y los virus de la hepatitis B y C. Vehículos y neumáticos fuera de uso. La eliminación de la contaminación derivada del uso del automóvil es una tarea difícil y costosa. Para hacernos una idea de la magnitud de esta cuestión, se presentarán los siguientes datos. En el ámbito mundial existe un parque aproximado de 600 millones de vehículos y anualmente entran en servicio unos 50 millones nuevos, retirándose de la circulación 40 millones de vehículos al año. Surge así la normatividad relativa a vehículos al final de su vida útil con el objeto de minimizar la generación de residuos y fomentar la reutilización y reciclado. En cuanto a neumáticos fuera de su uso, cabe decir que el aumento del transporte rodado por carretera en todo el mundo ha llevado aparejado un incremento en la demanda de neumáticos de todos los calibres. Como consecuencia del desgaste por rozamiento que sufren los materiales que los componen, los neumáticos son residuos importantes, especialmente en los países desarrollados. Hoy en día, la legislación de muchos países obliga a gestionarlos de manera separada y se han creado plantas de reciclaje específicas para ellos, donde se aprovecha el caucho para mezclas bituminosas que luego se van a emplear en asfaltos para carreteras, pistas de deporte, céspedes artificiales y suelos de goma. Residuos agrarios son aquellos desechos resultantes de la actividad agrícola y ganadera, una fracción muy importante de las cuales está caracterizada por poseer grandes concentraciones de materia orgánica. Son los residuos abundantes, dispersos y difíciles de controlar, constituyendo uno de los principales focos de contaminación de las aguas superficiales, los acuíferos y los suelos. Al aumentar la concentración de explotaciones agrícolas y ganaderas intensivas en un determinado lugar, también se agranda el riesgo de contaminación. Por lo tanto, se hacen necesarios los sistemas de gestión de residuos especiales adecuados a esta circunstancia. Mención especial merecen los residuos plásticos agrícolas procedentes de los materiales que componen las cubiertas de los cultivos bajo invernadero y otros revestimientos. En muchas zonas los agricultores se suelen deshacer de ellos mediante el vertido o la quema incontrolada. Esta última resulta especialmente peligrosa ya que se lanzan a la atmósfera elevadas cantidades de monóxido de carbono y compuestos tóxicos procedentes de los aditivos que se emplean en su fabricación. 4.2.1 Métodos de cuantificación de los contaminantes. Primero que nada, es importante mencionar que los contaminantes del suelo pueden encontrarse en distintos niveles del mismo. Por ejemplo, formando parte de la red cristalina de los minerales primarios, absorbidos a óxidos e hidróxidos de hierro, aluminio, manganeso, entre otros metales, acomplejados o incluidos en las estructuras de macromoléculas, retenidos por los residuos animales y vegetales, formando parte del complejo de cambio y por lo tanto asociados a las arcillas y compuestos húmicos del sistema coloidal. Esto podría formar parte también de contaminación de agua, mantos acuíferos. También se puede encontrar en fase soluble formando parte de la solución del suelo, una vez más, mantos acuíferos. Usualmente, los reactivos más utilizados para el análisis de elementos del suelo ha sido una mezcla de ácido fluorhídrico y perclorito, o bien el agua y algunos ácidos clorados.
En algunos tipos de suelo, los valores totales liberados de estos dos agentes pueden presentar amplias diferencias, de modo que cuando ocurre esto, el agua regia proporciona valores inferiores. El suelo, al ser un analito sumamente complejo, consta de varios análisis físicos y químicos aplicables a él mismo. Por ejemplo, el pH, la humedad, la conductividad eléctrica, el carbono orgánico total, el fósforo soluble, el nitrógeno total, el amonio intercambiable, nitritos y nitratos intercambiables, sulfato, cantidad de hierro 2 y hierro 3, sulfuro de hidrógeno y metano, potencial óxido de reducción, determinación en laboratorio y determinación de campo, determinación de textura, determinación de la capacidad de intercambio catónico y bases intercambiables, determinación de la capacidad de intercambio catiónico en suelos ácidos y calcáreos, determinación de la acidez y el aluminio intercambiables, determinación de hidrocarburos de petróleo, preparación de muestras de suelo para extracción y un largo etcétera. En México, las técnicas antes mencionadas se encuentran concentradas en el Manual de Técnicas de Análisis de Suelos aplicadas a la remediación de sitios contaminados, expedidos por la Semarnat en conjunto con el Consejo Nacional de Petróleo. Adicionalmente, tenemos dos técnicas de reciente difusión, las cuales son la fluorescencia de rayos X, el cual es un método semi-cuantitativo, y la espectrometría de masas de plasma, por sus siglas ICP-MS, el cual es Hola, un mi método nombre es Denise cuantitativo. y les voy a hablar del Muchos efecto métodos biológico analíticos de la requieren que la muestra contaminación del esté en suelo solución. sobre la producción Esto primaria. puede ser un inconveniente cuando se trabaja. En biología se Por conoce eso, como la producción técnica de primaria fluorescencia a la puede producción de ser materia considerada orgánica que realizan los semi-cuantitativa. organismos La autótrofos. técnica de Los principales espectrofotometría productores primarios es son las cuantitativa plantas. debido a que no tiene la De forma limitante general, anterior. la presencia de contaminantes en el suelo se refleja de forma directa sobre la vegetación y puede generar que se induzca su degradación, que se reduzca el número de especies presentes en el suelo y, más frecuente, puede ocasionar la acumulación de contaminantes en las plantas sin generar daños notables en estas. Indirectamente, a través de la cadena trófica, la incidencia de un suelo contaminado puede ser más relevante, ya que los contaminantes son absorbidos y acumulados por la vegetación y pasan a la fauna en dosis muy superiores a las que podrían hacerlo por ingestión de tierra. Cuando estas sustancias son bioacumulables, el riesgo se amplifica al incrementarse las concentraciones de contaminantes a medida que ascienden la cadena trófica, en cuya cima se encuentra el hombre. Un ejemplo podría ser alguna industria minera que emitiera plomo y cadmio al suelo. Estos dos metales pesados, que son altamente tóxicos, pueden ser acumulados y absorbidos por distintas plantas, como pueden ser la planta del maíz, la cual es una planta que se encuentra dentro de nuestra dieta. Si alguna persona o algún animal ingiriera esta planta que contiene concentraciones de plomo y cadmio, generaría una serie de síntomas asociados a la intoxicación por estos metales pesados. Por ejemplo, el cadmio en los animales herbívoros, que son los más afectados debido a que los vegetales son los que tienen mayor exposición a este metal pesado, se ha observado que sus efectos en toros producen queratinización en cuernos, pezuñas, abortos y anomalías congénitas. En cambio, el plomo se ha visto que reduce el tiempo de gestación y el peso en las crías. El plomo en los seres humanos genera una serie de síntomas que incluyen cólicos, agresividad, alucinaciones, parálisis, sordera, trastornos neurológicos,
y finalmente la muerte. Diversos tipos de los contaminantes que han sido previamente mencionados pueden ocasionar que el suelo sufra erosión. La erosión excesiva causa problemas tanto en la zona erosionada como fuera de ella. Los impactos en el sitio incluyen disminuciones en la productividad agrícola y en los paisajes naturales, colapso ecológico, y ambos son debidos a la pérdida de las capas superiores del suelo ricas en nutrientes. En un suelo erosionado es imposible que exista vegetación, y con esta dificultad para mantener vegetación y cualquier tipo de flora, también implica que va a haber una dificultad para tener agua potable, y esto genera que las especies animales vayan sufriendo daños irremediables pertinentes a su cadena de procreación, teniendo otro aspecto a favor para la disminución del ecosistema. Aparte de los anteriores efectos comentados, de forma general hay otros efectos inducidos por un suelo contaminado, entre los que podemos destacar la degradación paisajística y la pérdida del valor del suelo. La degradación paisajística es generada por la presencia de vertidos y acumulación de residuos en lugares no acondicionados, lo cual ocasiona una pérdida de la calidad del paisaje, a la que se añadirá en los casos más graves el deterioro de la vegetación, el abandono de la actividad agropecuaria y la desaparición de la fauna. Y hablando de pérdida de valor del suelo, es más que nada hablando económicamente y sin considerar los costes de recuperación de un suelo. La presencia de contaminantes en un área genera que éste pierda todo su valor. Hola, soy Manuel, les hablaré del efecto sobre la producción industrial. La contaminación del suelo provoca una reacción en cadena, altera la biodiversidad del suelo, reduciendo la materia orgánica que contiene y su capacidad para actuar como filtro. La contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta negativamente a las plantas, a los animales y a los humanos. También se contamina el agua almacenada en el suelo y el agua subterránea, provocando un desequilibrio de sus nutrientes. La contaminación de la actividad industrial, esta es la emisión de aquellas sustancias residuales en los procesos industriales que terminan en el medio ambiente, las cuales son tóxicas, nocivas e incluso amenazantes para nuestra salud. La peligrosidad de estas sustancias emitidas pueden ser directa o indirecta de las instalaciones industriales o los procesos llevados a cabo por la actividad. Las emisiones que se desprenden son consecuencia de productos o subproductos de la industria en sus procesos normales de transformación o fabricación de productos para poner en el mercado. Los contaminantes más abundantes que se encuentran en el suelo serían como metales pesados, hidrocarburos no halogenados, hidrocarburos halogenados, aceites minerales y pesticidas. Cabe mencionar que la actividad industrial es la principal causa de la contaminación del suelo, debido a los vertidos de residuos sin un control adecuado, a las fugas de depósito y tuberías enterradas, y prácticas de operaciones industriales como el almacenamiento de productos, ya sea de materia prima o manipulación de la materia sobre suelos que no estén protegidos. Los residuos industriales son los contaminantes principales de los suelos y se pueden clasificar de la siguiente manera. Tenemos los residuos especiales. Estos suponen un grave riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Requieren, por lo tanto, un tratamiento especial. Entre estos residuos especiales distinguimos los residuos tóxicos y los peligrosos de los residuos radioactivos. Por otro lado,
tenemos los residuos tóxicos peligrosos. Estos son aquellos materiales que, siendo el resultado de un proceso de producción o transformación, el productor destina a desecharlos. En su composición, estos contienen sustancias o materiales constituyentes en una concentración que da un carácter de peligrosidad. Bueno, nos encontramos ahora en una fábrica cementera, que este tipo de industria tiende a instalarse lo más cerca posible de los recursos naturales, que les sirve como materia prima, con el consiguiente impacto medioambiental que supone. Necesita un espacio amplio para sus instalaciones, además de lugares de almacenamiento y transporte. Esta industria es una de las principales contaminantes del suelo. Ahora nos encontramos en una industria química. Este tipo de industria utiliza como recursos muchos tipos de productos y en todos sus estados, ya sea sólido, líquido, gaseoso. Los procesos que llevan a cabo para la producción pueden llegar a ser muy complejos. Necesitan unas condiciones de almacenamiento y transporte muy especializadas, por lo que no es fácil que surjan accidentes de este tipo. En su proceso de fabricación se emiten muchos residuos gaseosos y vertidos. Les mencionaba que los vertidos pues son algunos factores de contaminación del suelo por estas industrias.